Здравствуйте, меня зовут Osnin Acosta y hoy les voy a hablar sobre algunos de los escritores más importantes en la historia de Rusia. Comenzaremos con Nikolai Golov, que nació en la gobernación de Poltava el 1 de abril de 1809 del Imperio Ruso y murió en Moscú el 4 de marzo de 1852. Golov perteneció al seno de una familia de una baja nobleza rutena que se trasladó a San Petersburgo más o menos por el 1820 y empezó a trabajar en un empleo algo modesto como un burócrata en la administración zarista de la época. En el año 1931 conoció a Pushkin, otro gran escritor del cual hablaremos más adelante, y los dos se hicieron amigos y Pushkin le ayudó bueno, más que ayudarle, le animó a adentrarse en esa carrera como escritor, ya que había leído algunas cosas que Golov había escrito y entonces a él le había gustado. Así que Golov, inspirado en lo que ya de por sí era Pushkin, se animó y comenzó a publicar en los años activos que tuvo, que fue de 1827 hasta 1852, cuando murió. También más adelante llegó a impartir una clase sobre historia medieval en San Petersburgo y allí también comenzó a escribir algunos relatos breves. El movimiento al cual pertenecía era el romanticismo realismo. Algunas obras, o por lo menos las más importantes de Golov, son Almas Muertas, que pertenece a un género de novelas, la publicó en el 1842, El Capote, que es un cuento de fantasmas, publicado en el 1842 también, y El Inspector, que es más un teatro comedia, que la publicó en el 1836, anterior a ambas dos novelas. Como segundo tenemos a, a Mikhail Bulgakov, que nació también, al igual que Golov, en el Imperio Ruso, el 15 de mayo de 1891 y murió en Moscú el 10 de marzo de 1940, todo perteneciente al calendario gregoriano, por supuesto. Mikhail Bulgakov en sí nació en Ucrania, en Kiev en realidad, pero como en esa época era parte del Imperio Ruso, por eso se le considera un escritor ruso, aunque haya nacido en Ucrania. Eh, También fue dramaturgo y médico y trabajó en este empleo en la primera mitad del siglo XX. Fue un gran traductor de textos religiosos, así como también un pensador ruso ortodoxo y un gran ensayista. En 1916 fue cuando se graduó de medicina y dirigió un hospital público justamente en Ucrania. Sus primeros intentos por escribir en este país, eh, no se atrevió a dejar la medicina porque también le gustaba, pero comenzó a adentrarse más en la escritura en el año 1919, en el que publicó su primer libro, que se llamó Perspectivas Futuras. Como algunos datos relevantes, y como ya mencionamos anteriormente, en 1919 fue cuando comenzó a escribir, aún siendo trabajando como médico, y estuvo activo hasta 1940, el día de su muerte, el año de su muerte. Más que todo sus escrituras eran en prosa y pertenecían a los géneros de novela, un poco de teatro y también fantasía. Su obra más notable es la de El Maestro y la Margarita, y fue tan notable así que incluso tiene 7 adaptaciones cinematográficas y 4 musicales, y además está incluido en la lista de los 100 mejores libros de Le Monde. Es, por supuesto, de género novela y fue publicada en el 67. Alexander Pushkin. Ahora sí vamos a hablar de quien fue amigo de Golov. Pushkin, que en realidad se podría decir que es el más famoso de los escritores rusos, a pesar de que mm, tal vez sería más bien Dostoyevsky el que goza de más fama, pero sin duda creo que Pushkin debe ser el más importante. Nació el 26 de mayo de 1799, sí, en Moscú, hijo de una antigua familia que pertenecía a la aristocracia rusa, así como era un bisnieto por parte materna de un príncipe etíope, capturado de niño por esclavistas y puesto al servicio de los otomanos, quienes se trasladaron después a Rusia. O sea, esta es la historia del abuelo, ¿no? Cuando era niño fue capturado y luego fueron trasladados a Rusia. Ahí fue donde tuvo su descendencia y luego de la madre de este tuvo a Pushkin. Fue su abuela y su aya, una campesina,
las que desde niño le inculcaron a Pushkin el amor por literatura y por los cuentos. Recibió un grado de educación literaria en lengua francesa y en el año 1914 consiguió realizar su primera publicación. Y fue también el año donde se le comenzó a considerar como activo dentro de la escritura. Y concluyó en 1837. Su movimiento principal era el romanticismo y dentro de los géneros más importantes en los que se destacó fue poesía, teatro y novelas. Aquí tenemos algunas de las obras más notables de Pushkin. Como primera tenemos Eugenio Onegin, que fue una novela publicada en 1825. La hija del capitán, también novela, 1836. Ruslan y Lyudmila, que ella es más bien un género de poema, publicado en 1820. Y El cunete del pescador y el pescado, que fue un cuento en verso publicado en 1835, que como pueden ver incluso tiene su propia estampilla postal. Anton Chekhov. Anton Chekhov nació el 29 de enero del 1860 en un puerto principal del mar de Azov. Su abuelo fue un antiguo siervo que ahorró moneda por moneda del dinero necesario para comprar la libertad de sus hijos. En este caso, siervo se entiende como una especie de esclavo. El padre de Chekhov se convirtió en director del coro de la parroquia y era un gran devoto cristiano ortodoxo, aunque también algo violento y pues le gustaba beber. Chekhov fue siempre un amante bastante de la libertad, ya que su padre le sometió a una educación muy estricta y muy disciplinaria por parte de su madre, así que por ambos lados, tanto padre como madre, fue una educación muy exigida. Se decía que él era un gran cuentacuentos y además le nutría historias literarias con las cuales fue creciendo y esto es lo que suponen que le llevó a ese amor por la escritura y comenzar a desarrollar sus propios escritos. Dentro de lo más importante de Anton Chekhov podemos destacar que tiene unas distinciones bastante interesantes. Es caballero de tercera clase del Orden de San Estanislao, ciudadano honorario del Imperio Ruso, porque también participó en, en- en una de las guerras cívicas del momento. Medalla por trabajo en el primer censo general y además el premio Pushkin de 1888. Entre las obras más importantes de Anton Chekhov tenemos La Gaviota, que fue un cuento publicado en el 1896, El Jardín de los Cerezos, que es una tragicomedia publicada en el 1904, y El tío Vania, que es un drama que se publicó en el 1899. Liev Tolstoy. El conde, como se le conocía, Liev Tolstoy, es otro de los escritores rusos bastante famosos que nació el 28 de agosto de 1828 en el seno de una noble familia rusa. Comenzó a estudiar Derecho y lenguas orientales, pero abandonó sus estudios y se decidió a buscar empleos o una mujer con la cual establecer un buen matrimonio. Justo en esa época estalla la guerra de Crimea, cuando estaba pasando una época difícil en el cual él estaba lleno de deudas, y uno de sus hermanos le insiste para que vaya con él al Cáucaso, donde de alguna manera, tal vez por ver todo lo que allí ocurría, le lleva la inspiración y se decide a escribir su primera novela, Los Cosacos. El tipo de literatura que él realizó pertenece más bien a la corriente realista y siempre intentaba reflejar con sus obras la sociedad y el contexto social en el que en esa época se vivía. Y de hecho es algo común en los escritores rusos. Se puede ver que mucho de lo que representan en sus escritos es un espejo de lo que era la sociedad rusa en ese momento. También tiene algunas distinciones interesantes como Caballero de la Cuarta Clase de la Orden de Santa Ana, Medalla por la Defensa de Sebastopol, Medalla en Memoria a la Guerra de Crimea, Medalla en Memoria del 50 aniversario de la Defensa de Sebastopol. Entre las obras más notables tenemos Guerra y Paz, que fue una novela publicada en el 1865 y una muy famosa, de hecho diría que es la más famosa, e incluso actualmente una, una importante editorial llamada Alma
que en los últimos tiempos ha comenzado a recopilar una serie de escritos clásicos, como de algunos escritores famosos, incluyendo otros rusos como Dostoyevsky. Ha hecho una publicación muy bonita, ilustrada sobre Ana Karenina, que bueno, novela publicada en el 1870. Y por último, pero para nada menos importante, y como ya decía, incluso tal vez el más famoso, al menos para el occidente, es Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 y desde sin duda alguna es uno de los escritores más relevantes para la época rusa en la literatura zarista. Su literatura está caracterizada por explorar la psicología humana, entrelazándola con el contexto político y social que se vivía en la época. Aparecen también algunos tipos por ahí, matices de rasgos espirituales, así como algunos temas relacionados con la culpa y la redención del pecado, que eso está muy presente en Crimen y Castigo, donde el, el personaje principal se debate justamente en ese tema, si lo que hizo se justifica por su condición, si él tiene la culpa, si pudo haber hecho algo más. Entonces, dentro de su escrito nos invita básicamente a preguntarnos sobre estos temas. ¿Hasta qué punto se justifica la forma en la que actúa una persona? ¿O por qué se debería justificar si es justificativo o no para actuar de esa manera? No, su vida no fue para nada sencilla. Tuvo 7 hermanos, criados por una madre bastante cariñosa, pero que murió a temprana edad a causa de tuberculosis, y un padre muy violento y autoritario que marcó para siempre la forma en la que este escritor pensaba. Estuvo activo como escritor desde 1846 hasta 1881. Su movimiento es el realismo literario y los géneros novelista, cuentista y también ensayista. Algunas obras notables son Crimen y Castigo, como ya les he comentado hace un momento, 1866, que es una novela. Los hermanos Karamazov, que también es una novela publicada en el 1880, y Los endemoniados, que es una novela estilo filosófica que se publicó en 1872. Muchas gracias por su atención.